Hello. Bienvenido una vez más. Otra vez, una vez más. La víctima de Ani Puello. El podcast de Ani Puello. Dios es bueno y aquí estamos otra vez en este conversatorio que queremos tener y traemos cosas hoy chéveres. Sí, diferentes. A las que abordamos la última vez, porque la última vez que hicimos, la primera. Un intro. La primera y la vez anterior. Sí. Era una introducción a lo que queremos hacer de este podcast. Queremos aprovechar que habíamos sacado el video, que teníamos los resultados del proceso y queríamos arrancar con ese testimonio. Así que, Pero la gente que no se acostumbre a que lo que vio ahí, ese video reacción, porque este podcast tiene mucho más y queremos hacerlo mucho más allá de lo ordinario y hablar de temas sumamente importantes y que creemos que son necesarios para el pueblo de Dios. Y esta vez el Señor nos ha puesto en el corazón, porque nosotros, para los que no lo saben, en la casa discutimos muchos temas y siempre surge algo. Como familia, nos sentamos sí. Cuando están aquí, cuando están los hermanos de Ani, cuando vienen ministros, siempre tenemos temas con mis padres, con los papás de Ani, con mis hijas, con las niñas, queriendo enseñarle quizá cosas. Exacto. Que sentimos que ya en estos tiempos hay muchos valores cristianos que se han perdido y hay muchos que se han ganado y que porque hemos evolucionado, siempre hay como dos vertientes, se evoluciona, dos extremos, siempre se aprende. Por ejemplo, hemos aprendido a ser menos religiosos porque 30 años atrás, cuando en mi caso yo me convertí, cuando tenía 15 años, 16 años, todo era malo. Exacto. Ir al cine era malo, si yo escuchaba a Juan Luis Guerra era malo, todo era malo. Entonces uno ha aprendido que obviamente no podemos vivir la vida de esa manera, porque estamos aquí, estamos en el mundo, aunque no pertenezcamos a él, hay muchas cosas a las que tenemos que adaptarnos siempre y cuando manteniendo obviamente siempre, aunque esa palabra suene fuerte, pero la santidad. Así es. Entonces pues se arman a veces unas discusiones porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Tú y yo no siempre estamos de acuerdo y es válido. Y eso es lo que hace interesante las conversaciones, las discusiones. Que pues surgen cosas, uno dice, no, pero y esto, pero la Biblia dice esto, pero también esto, y ahí lo importante es saber que la Biblia no nos dice todo exactamente. La Biblia, siempre se lo he dicho a muchas personas, a veces en discusiones que también se arman en las redes, la Biblia no es un libro y así fácil de entender. No. Mucha gente piensa que la Biblia no, tú la tomas, la lees y lo que dice ahí es lo que dice. Es muy complejo. Sí, alguien una vez me dijo, la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, pero hay un montón de cosas que hemos aprendido, que eso es parte de la evolución que hemos tenido, que hemos aprendido que hay muchas cosas que son culturales, hay muchas cosas que son de incluso ese tiempo. Cosas que no fueron para nosotros. Claro. Y eso es muy controversial, porque mucha gente no sabe bíblicamente que la escritura toda es inspirada por Dios, pero no todo lo que dice la Biblia es dirigido a la iglesia o para la iglesia usarlo. Y eso yo creo que sería otro podcast. No nos vamos a ir tanto por ahí, pero sí, el tema más o menos que el Señor nos ha puesto es cultura versus religión, vamos a decir así. ¿Qué tanto influye nuestras culturas de los diferentes países? Estábamos en República Dominicana, llegamos ayer llegamos de República Dominicana. Llegamos de República Dominicana y precisamente allá estábamos escuchando un merengue de un grupo dominicano que se llama 95 Norte, mis tiempos. Que la canción se llama Evangelio Cultural. Entonces estábamos discutiendo si la manera porque entendemos lo que estaba tratando de decir el compositor y el cantante, pero estábamos discutiendo si lo estaba diciendo de la manera correcta. Sí entendemos el mensaje. El mensaje es que la Biblia no especifica. No hay un evangelio cultural. No hay un evangelio cultural. O sea que no es de que yo me adapto yo adapto mi evangelio, la manera en la que yo creo, porque yo vivo en esta cultura. Claro. Ese no es el evangelio. El evangelio es uno solo. Es uno solo. Pero hay mucha influencia de la cultura. Los americanos blancos aquí nunca van a adorar con un merengue. Exactamente. Eso nunca va a pasar porque eso, bueno, aunque lo pueden hacer y disfrutárselo, pero esa no es su cultura. Sí les gusta, pero esa no es su cultura. Esa no es su cultura. Y tenemos que entender que la Biblia se escribió bajo una influencia cultural de ellos, porque ni modo. Si Dios se lo hubiese revelado a 5 dominicanos, a 40 dominicanos, claro, como fue, no hubiese sido el mismo resultado o la misma aplicación, porque lo íbamos a visualizar dentro de nuestra propia cultura. Entonces es importante entender que muchísimas cosas que
que sucedían no eran necesariamente lo que Dios estrictamente quiso dejar plasmado en la palabra, Claro. sino que ellos lo entendían de esa manera porque su cultura los llevaba por ese medio. Podemos ver, por ejemplo, lo que la cultura judía, que hasta el día de hoy todavía son súper machistas, y yo creo que eso se ve reflejado en las escrituras, aunque no es el plan original de Dios. Es un tema muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Y yo tenía miedo de meterme por ahí. Ay, me metí. Porque tenía miedo de meterme por ahí porque no queremos que nadie malinterprete lo que queremos decir con esto. Nosotros creemos que la escritura es 100% Dios. inspirada por el Claro Señor. que sí. Lo único que el Señor nos dio las escrituras a través de un grupo hombres? de hombres que vivía en una época específica y dentro de una cultura muy específica. A lo mejor si el evangelio hubiese sido revelado en República Dominicana. Ay, qué fuerte iba a ser ese fuera- evangelio. tuviera la gente en el teteo. pero Señor, reprenda. pero como se lo reveló a los judíos, hay un sinnúmero de cosas culturales, como Claro. el hecho de que muchas veces cuando la Biblia habla de multitudes y que contaba las cantidades, las personas que habían, no estaban tomando en cuenta ni contabilizando a las mujeres y los niños. Ok, entonces voy ahí. Ese es el plan de Dios original, que la mujer, por ejemplo, sea tratada como, ustedes son aparte, ustedes no cuentan, vamos a contar solamente los hombres. Y Ani y yo, que viajamos tanto a tantos países, hemos visto situaciones y hemos conocido pastores que tratan a la mujer de la patada. Y entonces yo sangro por mi herida, porque obviamente nosotros como un ministerio, y full disclosure, como se dice en inglés, yo sangro por mi herida porque nosotros somos testigos de cómo Dios usa a Ani, así como usa a tantas otras mujeres. O sea, nosotros tenemos un montón de personas a las que amamos, Yesenia Ten, Egleida Beliar, que son personas con Muchas ministerios mujeres ministros increíbles, y que Dios las usa increíblemente. Entonces uno no puede decir que la mujer no puede predicar. La cosa es Que calle la mujer en la congregación. Eso es un tema. Eso sería otro delicadísimo. podcast. Es un podcast aparte. Wow, vayan anotando por ahí para que no se nos olvide de esas ideas. Quiero poner un ejemplo para que quede más o menos claro por qué pensamos así, por qué estamos hablando de esto. La influencia cultural en ese tiempo era que la mujer no fuera contada. ¿Por qué digo que el plan original de Dios no era así? Bueno, primero, desde la creación, dice la palabra que Dios creó varón y hembra. Varón y hembra los creó y dice que a los dos, no al hombre solamente, nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Así es. Entonces, en toda la vida de Jesús, en sus 33 años de ministerio que estuvo, nosotros podemos ver cómo él hacía una diferencia entre la cultura y su pensamiento. Claro. Cuando él viene, dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Vine a cumplirla. Porque él hacía muchas cosas que la gente encontraba raras. Porque decía, pero Esto no está supuesto a esto suceder. no se supone que esto sea así, pero Jesús viene y dice, es que yo, o sea, el Señor no se regía por necesariamente por la cultura. La respetaba porque él no quería cambiar las normas. Simplemente no quería que las normas se antepusieran o fueran mayores que lo que su misión, que era su padre, le había dado. Como decía el apóstol Pablo, que si él estaba con los judíos, él actuaba hacía como judío. judío. Y si era con los romanos, como actuaba como romano. Para agradar a Dios, pero también para poder alcanzar a las personas. Con la mujer samaritana sucede algo que para ellos era chocante. Como las mujeres no estaban supuestas ni siquiera a tener una conversación con un hombre, cuando Jesús se le acerca, le pide agua y tiene esta conversación con ella, era algo que para la cultura judía eso era un escándalo. Era un escándalo. Claro. Entonces, ¿por qué si Jesús estaba de acuerdo con todo esto, le da este trato especial y no solamente la acepta, le predica, sino que ella fue la primera mujer evangelizadora o evangelista, porque ella salió de ahí evangelizando, diciéndole a todo el mundo, he encontrado a alguien que hizo maravillas conmigo y que me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, de ahí podríamos mencionar, sin terminar la lista, todas las mujeres que Dios le dio un trato especial, un uso especial, un poder especial, una autoridad. Y entonces, si era como la cultura decía, ¿por qué Jesús llevaba la contraria? Claro. Entonces, es muy importante saber que la cultura no va más allá de los planes de Dios desde el principio de la creación. Más bien, el enemigo usa muchas veces la cultura para tergiversar y cambiar el orden de Dios en nuestras vidas. Entonces, es importante resaltar que la Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña, que esta libertad que nosotros tenemos en el Evangelio, que el Señor nos hizo libres, que no nos lleve al libertinaje. Exactamente. Y ese es el punto por el que nosotros traemos este tema de hoy. Porque nosotros, lo que no nos duele
O nos duele un poquito cuando la gente es extremadamente religiosa y le gusta juzgar y le gusta señalar y que tú te pusiste esta ropa, te pusiste la otra, si cantaste este tipo de música, si, no, a mí me duele, me molesta eso porque pienso que es un mal testimonio para el evangelio. Se supone que sea un evangelio de amor, de paciencia, el evangelio, la iglesia es un hospital. Y hay de todo tipo de enfermos, y hay de todo tipo de gente. Hay unos que son enfermos terminales, hay otros que son enfermitos. Entonces, no todo el mundo se comporta de la misma manera, no todo el mundo tiene las mismas tentaciones, los mismos problemas. Claro. Y nosotros debemos entender que usted no puede abordar a una gente señalándolo de una vez como pecadora, usted no puede abordar a una gente, caerle encima, porque usted no sabe la lucha que esa persona tiene. Ore por esa persona, usted la puede llamar y decirle, mira, yo pienso que la palabra de Dios, siempre con la Biblia en la mano, la palabra de Dios te enseña esto, ¿por qué no cambias esto? Tú puedes acercarte a un hermano y darle una sugerencia en amor. Pero el evangelio a veces se usa y la Biblia y la gente saca versículos de contexto para atacar. Exactamente, para atacar. Y no es lo que queremos hacer en este Ahora, ¿qué día están haciendo las culturas en nuestra vida diaria como cristianos? Estamos nosotros dejando que la cultura se imponga de una manera que choque con lo que Cristo dice, que no vaya de acuerdo con las normas de la Biblia, porque la cosa es que, para hablar claro, a mí me gusta ir directo al grano. Cuidado. No, cuidado. Pero voy a ser cuidadosa. La verdad es que el evangelio que estamos viviendo, porque yo lo veo por todas partes, es más cultural que cristiano. Entonces, hemos dejado que la cultura nos arrope de tal manera que vemos lo que vemos y es que eso es parte de su cultura. Si estamos con la cultura afroamericana de aquí, de Estados Unidos, vemos que ellos hacen unas cosas que nosotros como latinos no hacemos y algunas cosas, en general, todos tenemos esas cositas que debemos examinar si eso es una cultura, porque hay cultura que no transgrede la ley de Dios. Es cultural, aplaudir, danzar mientras se canta. Nosotros crecimos en la iglesia bautista. Hay mucha gente que va a notar en nosotros quizá un poquito menos de... algunas cosas. En algunas cosas nosotros no somos tan emocionalistas con algunas cosas, aunque creemos en los dones del Espíritu y todo eso. Pero nosotros crecimos que no aplaudíamos la iglesia. Exacto. La gente decía amén cuando terminaban de cantar y se dirigía con el himnario azulito, ese chiquito de la... Ya eso es más religión que cultura. Es más religión porque que si cultura. Fuera por la cultura, toda la iglesia se bailara merengue en República Dominicana. Así es. Entonces hay una mezcla de religiosidad con cultura. Cuando nos referimos a cultura, ¿de qué estamos hablando? Lo que una nacionalidad elige como que es normal y que es bueno. Hay una cultura de la que podemos hablar que viene con el tiempo, porque nosotros también hemos evolucionado mucho, por ejemplo, en el vestir. Y el vestir es un tema muy delicado. Estamos yendo pero duro. Sí, no, el vestir es delicado. Hay una sierva ahí que sale en internet y que soy cristiana, pero no soy, que mueve mucho la mano, pero no soy religiosa. Que sale con la barriga afuera, que sale con unos pantalones que se le va a salir el epiplón, como decimos los dominicanos. Entonces tú te quedas de que sierva, sí, pero entonces tú tienes que saber que tú puedes estar siendo de tropiezo para otra persona, que tú puedes estar siendo de mal testimonio, que es lo mismo que la gente que dicen, no, porque beberse una cerveza, beber vino no es malo. Ahora, ¿dónde lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿En qué momento lo haces? ¿Qué tan seguido lo haces? ¿Qué cantidad haces? Un sinnúmero de temas que honestamente en un podcast nosotros teníamos que durar 3 horas hablando de esto para abordar cada tema específico, pero lo más importante de esto es entender que aunque la cultura y los tiempos van cambiando, nosotros siempre tenemos un testimonio que guardar. Ahí está la cosa. La cosa es que cómo podemos nosotros salvaguardar esa santidad y tratar de ser lo más como el Señor nos ha pedido, sea en ejemplo. Como Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. ¿En qué? En conducta, en espíritu, amor, fe, pureza. Entonces, cuando uno se quiere meter en estos temas, hay que ir bien profundo, porque ¿qué es pureza? ¿Qué es modestia? ¿Qué es santidad? ¿Qué es decoro? Que son las palabras que Dios usa para hablarnos del vestir, por ejemplo, que es un tema que uno no quiere meterse porque uno no quiere ni ofender, pero tampoco uno quiere ser extremista, porque yo como mujer, hay una batalla, y yo voy a hablar por las mujeres que me ven, porque uno como mujer tiene la tendencia a que tú quieres verte bonita, tú quieres... Y lo más moderna posible. Y lo más moderna posible, y tú quieres agradar a tu esposo, las que son casadas, y las que no son casadas quieren agradar a los que van a ser sus futuros esposos. Porque también hay el extremo de los hombres que le prohíben a su mujer ponerse, por ejemplo, un pantalón
pero entonces salen a la calle y las mujeres que están en pantalón, entonces ellos la están mirando. Y ven a su mujer un poquito menos, o sea, menos arreglada que las otras. Eso tenemos amigos así que le prohíben a sus mujeres ponerse maquillaje, hacerse ponerse color en el pelo, que son disparates que no están en la Biblia. Esos son lo que la palabra de Dios le llama doctrinas de hombres. Así es. Entonces, ese tipo de detalles son... Y podríamos entrar en ese tema con versos bíblicos, porque a mí no me gusta solamente hablar, no, a mí me gusta ir a la palabra y que la gente entienda que yo no lo estoy diciendo para acomodar, como muchos dicen. No, tú quieres acomodar el evangelio a lo que a ti te conviene. A mí no me conviene nada. Cada quien va a dar cuenta a Dios de lo que hace. A mí me gusta que lo que yo crea, y dice la palabra, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Me gusta que lo que yo creo y mi convicción esté basada en la palabra. Claro, hay interpretaciones, tú puedes interpretar una cosa diferente a la mía, pero una de las cosas que hemos discutido es el vestir, o sea, ¿quién pone los límites? Y que la gente sepa que se arma una discusión, porque a mí me gusta siempre, yo digo, hay un término en inglés que lo voy a traducir, para que no me malinterpreten. Yo voy a ser el abogado del diablo. ¿Qué te diría una gente satánica, o qué te diría una gente del mundo, o qué te diría uno más débil para defender su punto en ese caso? Entonces las discusiones en la casa se arman así, porque entonces uno dice, no, yo le diría esto y le diría aquello. Ese es el tema, que a veces uno entonces se pone en unas conversaciones que se ponen acaloradas, porque yo digo, pero una gente de fuera te diría tal y tal cosa. ¿Qué tú le responderías en ese caso? Entonces, con el vestuario, el vestir, por ejemplo, es un tema súper extremadamente complicado. Por ejemplo, los trajes de baño para ir a la playa. La ropa para ir al gym. La ropa para ir al gimnasio. Que si a la iglesia para subirse en el púlpito, para la gente que está en el grupo de adoración, que nosotros muchas veces hemos sido líderes de adoración en diferentes lugares. Hay que poner sus reglas. ¿Qué te puedes poner? ¿Qué no te puedes poner? Entonces la línea... ¿Quién la pone, esa línea? Es tan borrosa que cómo tú determinas, cómo tú le dices a una gente, te puedes poner un pantalón, pero ¿qué tipo de pantalón? ¿Hasta dónde tú te puedes meter en ese punto? Y cómo tú controlas que sí tú te puedes poner un pantalón, pero no te pongas un pantalón indecente. ¿Qué es indecente? Ahí está. Lo que pasa es que se arman las discusiones porque caemos en, ¿pero qué es indecente? Porque lo que para ti es indecente, para mí no lo es. Para mí, uno que es a la rodilla es decente, pero para la fulanita dice, no, pero si es a medio muslo, no es indecente. ¿Qué estoy enseñando? Entonces, ¿dónde está el límite? Yo creo que el límite lo pone el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Así, pero, el problema que tenemos en este tema es que el pastor tiene que decir, el pastor que tiene el mismo Espíritu Santo y que está encargado de dirigir su grey y que no quiere ser que sea de tropiezo, a veces le toca meterse en esas cosas. Y tiene que serlo. El pastor es el director. No, yo digo a veces, porque si se sube la hermanita que piensa que bueno, yo vine en falda, pero la falda es por aquí, entonces... Ok, pero entonces vamos a definir por qué un pastor tendría que interferir en eso si no es nada malo. Si para mí lo que es modestia para ti no es lo mismo. ¿Quién va a poner esa línea? Es bien complicado. Nos estamos metiendo, señores. Escriban ahí en los comentarios si pueden sus ideas. Pero yo quisiera hablar desde la palabra, porque no tenemos otra referencia. Podemos hablar culturalmente de lo que es bueno para un país y para otro. Los indios y la gente de las tribus andan desnudos. Pero el problema de esa cuestión de la cultura es que en los tiempos donde tú y yo éramos jovencitos, habían vestuarios, estamos en el vestuario ahora, que no eran decentes para este tiempo. Para este tiempo. Por ejemplo, el hecho de que la Biblia habla de que la mujer no se ponga ropa de hombre, pero en ese tiempo no se usaban pantalones. Eso está desfasado. Es un tema, ya nadie habla de eso. El que realmente habla de eso porque quiere ser necio. Pero está muy claro que en la Biblia no habla de pantalón, ni de, porque no existía en el tiempo que se dijo esa palabra. Pero yo sí creo que hay por eso dije, el Espíritu Santo de Dios que está en ti es el que da la norma. Porque si Dios dice que una mujer debe vestirse con pudor y modestia, vaya al diccionario si usted no sabe exactamente qué dice esa palabra, y ahí el mismo Espíritu te va a dar una idea de lo que yo quiero transmitirte. Pudor y modestia, yo lo busco en el diccionario y me dice que es que tiene vergüenza de la desnudez, que no quiere llamar la atención con su cuerpo hacia otros o la atención de otros hacia ti. Entonces de ahí yo digo, ok, tengo una idea, porque cuando un vestido me queda como es, súper apretado, o un pantalón, inmediatamente yo sé que voy a llamar la atención de otros hacia mí, y de que no estoy siendo modesta.
gusta. Es una batalla y quiero ser sumamente honesta como mujer. No quiero venir aquí porque si tú me estás viendo en este momento, yo no estoy vistiendo como un rabacuco. Tengo algo hasta el cuello aquí, pero no es la razón. Con el perdón de los rabacucos, que no estamos atacando. No queremos atacar, pero su doctrina es que hay que vestirse hasta el cuello y hasta los pies. No se trata de ir al extremo, sino yo como mujer tengo una batalla y el Espíritu Santo a mí me ha dicho, te quitas eso ahora mismo. Claro. Y cuando no es mi Espíritu Santo, me lo dice mi esposo. Porque yo ayudo a veces. Él se deja usar a veces, aunque en el momento, créame que es una batalla entre la carne y el Espíritu. Y la Biblia lo dice, que tenemos esta batalla. Claro. Es una batalla de que la carne quiere hacer una cosa porque es lo que te gusta, es con lo que te sientes bien. Estamos hablando, mi gente, estamos hablando de la mujer específicamente, porque la mujer, como volvemos al tema del machismo y de la cultura. Del machismo que se ve reflejado en la cultura judía, hebrea del tiempo, donde la mujer era siempre como un poquito era pisoteada y era como en inglés se dice un second class citizen, era una persona que no era lo más importante. La mujer era secundaria. Pero el hombre, hay hombres que se ponen unos pantalones que es de la misma manera, se le marcan las cuestiones. Yo vi un video, de un moreno ahí en internet el otro día, con un pantalón que se le veía la nalga más grande que una mujer. Y tú dices, pero ¿y este hombre de verdad predicando con ese ajuste? Y los movimientos. Entonces no se trata de la mujer solamente. Lo que pasa es que por supuesto la mujer tiene atributos. Es más común el tema hablando del vestuario de la mujer, porque también el hombre es más afectado por lo que ve. Exactamente. El hombre es visualización de lo que ve, le afecta. Nosotras tenemos otra manera, por lo que oímos. Pero es muy difícil esta batalla, uno como mujer. Si tú tienes al Espíritu Santo y no te reprende, la Biblia dice, si el Espíritu no te reprende, entonces hay que hacer una revisión, porque para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos redarguye de pecado, que nos dice, quítate ese vestido. A mí me lo ha dicho montones de veces, y no siempre uno obedece esa voz. Claro. No siempre uno obedece la voz del Espíritu Santo que te está molestando, diciéndote, vas apretadita, hermanita, está muy corta la falda, el pantalón está muy apretado. Es difícil. A mí me ha pasado. Es difícil porque tú te compras un vestido, sabes que te queda bien. Exacto. Usualmente lo que te quedan así apretados son los que te quedan mejor. Te lo digo yo, mi amor, te lo digo. Pero tú tienes que decir, quizá depende de para dónde tú vayas, el día que te vas a poner ese vestido. Ahí la gente te diría, eso es hipocresía. No, eso es hipocresía. Porque si te lo pones para ir a la calle y no te lo pones para la iglesia, le estás diciendo a la gente que esto es como tú te viste para la iglesia, pero afuera no. Ahora, también la palabra dice que todo tiene su tiempo. Claro. Porque si tú vas a Disney, tú no vas a ir con una falda. Uno se va en short y con tenis. Tú te vas cómodo. Claro. Siempre hay un lado modesto de las cosas. Hay un lado de los trajes de baños que son modestos. Hay un lado de los pantalones cortos que son modestos. Hay un lado de las blusas que son modestas. Entonces el Espíritu Santo te guía. Cuando usted tiene al Espíritu de Dios, Él te habla, y si no te habla, hay que revisarse. Hay que aprender a ponerle atención a esa voz. Y el que está de afuera, mirándolo de afuera, tiene que aprender a tener la paciencia de los hermanitos que todavía están lidiando con esos problemas. Ahí está el detalle. Hemos llegado a un punto donde la gente dice, el que mira es el que tiene problemas. Eso es una locura. Es que yo me pongo lo que yo quiera. Ahora tú tienes que controlar tu vista. Entonces la Biblia no habla de los tropiezos. La Biblia no habla de cuidar al débil. La Biblia no habla de que tú tienes que tratar de amar a tu hermano. Incluso Pablo dijo, para mí comer carne no me es pecado, no me es problema. Pero si mi hermano le sirve de tropiezo, pues no la voy a comer delante de él. Así es. Yo estoy escuchando muchas voces diciendo, pero si es así, entonces va a ser un problema la vida, porque yo ni voy a comer carne delante de la gente, ni me voy a poner esto porque fulano le va a molestar. Y lo más difícil, que es lo que siempre el abogado del diablo siempre discute, es que hay cosas que para una gente son tropiezo y para otra no. Y el tú dejar de hacer esto, para este es tropiezo y para este no, y entonces si lo hace al revés, siempre hay alguien quejándose. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que está en uno. Porque si el Espíritu te está redarguyendo y te está diciendo, mira, no, esa ropa, no, esa es mi sugerencia, y realmente tendría que ser como el punto que se le ponga ahí a la I es, escucha al Espíritu Santo. Escucha al Espíritu Santo, pero yo quisiera decirle a la gente, pero hágale caso a la voz del Espíritu Santo, o primero revísese si realmente usted no le está haciendo caso al Espíritu Santo. Lo vuelvo y lo digo, a mí me ha pasado que el Espíritu Santo me molesta y yo digo, ay no, y me voy como quiera. Y también yo siempre pienso que la gente, ¿cuál es el propósito de tu vestuario? ¿Te quieres ver? Buenísimo. ¿Te quieres ver bonita? ¿Te quieres ver o sexy? ¿Te quieres ver sexy? Y la palabra sexy... Hicimos un video de noticias de un minuto. La palabra sexy es peligrosa. Es peligroso porque sexy viene de sexo.
de sensualidad, y de querer atraer sexualmente a otros hacia ti. Claro. Entonces, todas estas cosas como cristianos tenemos que analizar. No podemos vivir la vida así, easy, fácil, light. Y mira que nosotros tenemos 3 hijas. Ay, son mujeres y es difícil. Y hemos tenido que lidiar con la situación de que muchas veces sus amiguitas se ponen unas ropas, se ponen unos trajes de baño, se ponen unas cosas que nosotros no le permitimos ponerse a ellas. Y es una batalla porque está la presión de que porque ella sí, porque nosotros no, todo el mundo lo hace. Incluso lo más chocante para mí... Hijos de pastores. Ahí está la cosa. Sé que tú te vas para allá. Claro, yo sé. Lo más chocante para mí no es que lo hagan sus amiguitas que no son cristianas, porque yo les digo, easy, eso es fácil. Claro. Ellas lo hacen porque no conocen a Jesús. Así es. Pero cuando lo hacen, no un hijo de pastor, no. Cuando lo hace un ministro, claro. Cuando lo hace una persona que es un cantante, un predicador, que se supone que sea un ejemplo, ahí, ¿cómo tú peleas con un hijo tuyo que te dice, pero fulana es un artista, fulano es un cantante, fulano es un evangelista, un ministro, un pastor, y yo los veo, oye, de verdad, yo no queríamos irnos por este tema. Yo no quiero irme muy profundo ahí porque es un tema delicado. Muy delicado. Y habría que... Sería bueno casi hasta coger llamadas de la gente que llame y pregunte si fuera en vivo el podcast. Sí. Pero realmente, yo pienso que el bottom line, como dicen en inglés, la línea de fondo, sería el final de todo discurso debe ser ese, que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que entendamos que cuando tú ves una persona mal vestida, eso muestra, o mal vestida para ti, o ponlo en oración porque a lo mejor eres tú que estás exagerando. Bueno, en mi caso, y me perdonan, pero la Biblia mía todavía habla de pudor y modestia. Y cuando me voy al diccionario, pudor y modestia significa no se encuere. Eso es así. Yeah. Ahora, lo que pasa es que... Y te voy a poner un ejemplo. Y el problema es ese. El problema es... Te voy a poner un ejemplo, dale. Lo que hemos hablado muchísimas veces del problema de que hay una gente que el estar desnudo, encuerado o en cuero, es nu, como dicen los boricuas, es nu. Es una cosa y para ti es otra. Ok, esto me está llevando a algo bíblico y me encanta. Cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron porque la serpiente fue astuta y engañó a la mujer, dice la palabra que el Señor fue a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dijo Adán al Señor? Tuve miedo y me escondí porque estaba, ¿qué? Desnudo. No porque pequé, no porque comí del árbol. Eso no fue lo primero que a él le salió. Lo primero que le salió fue, yo estaba desnudo. ¿Y qué hice? Me escondí. ¿Sabes qué me está viniendo a la mente ahora mismo? Esa sensación de vergüenza por la desnudez, yo creo que eso lo puso Dios ahí a propósito. A partir de ese momento donde la inocencia se perdió y el pecado llegó a mostrar lo que Dios lo tenía como libertad, porque nacimos desnudos, Dios puso esa sensación de vergüenza en Adán. ¿Para qué? Porque lo próximo que ellos hicieron, ¿qué fue? Ellos mismos se cubrieron. Y dice la palabra que primero se cubrieron con hojas de higuera. Y esto me encanta porque yo tengo muchas notas. Y una vez estudié que las hojas de higuera primero tapan muy poco. Que ahí sería un buen punto para la gente que dice, ellos se taparon, pero fue bien poquito. Bueno, las hojas de higuera tienen un significado y es de que tapan la vergüenza desde tu punto de vista, aunque todo el mundo lo puede ver. Oh my gosh, esto es como quien dice, tú crees que te estás tapando, tú crees que estás engañando a Dios, pero realmente todo el mundo está viendo lo que tú hiciste. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios los vio, ¿qué hizo el Señor? Les dejó la ropita de las hojitas, se hicieron delantales. ¿Sabe qué hizo Dios? Los cubrió. Y ahí es que vienen los rabacucus. O sea que lo que ellos se pusieron no fue suficiente. Aleluya, Señor. Estoy aquí que... O sea que las hojitas no lo tapaban. Esto aplica no solamente en lo físico. Esto también tiene, por supuesto, una connotación espiritual. Lo que tú vas a hacer de ahora en adelante no es suficiente. Lo que tú trates de hacer para cubrir lo que tú hiciste, tu pecado, no es suficiente. Ahí tiene que entrar la gracia de Dios. El perdón de Dios. Por eso le envió al Cordero que quite el pecado del mundo. Pero si nos vamos a enfocar en el vestuario, si el plan de Dios hubiese sido que tú estés desnudo, entonces él hubiera dicho, no, aquí las hojitas también, no hay problema. No, los cubrió porque de ahora en adelante tú ibas a estar expuesto tanto físico como espiritualmente. Entonces quizá hay que perdóname que te interrumpa, quizá hay que tomar en cuenta que para ellos ya ellos estaban bien.
Entonces uno tiene que, cuando uno se viste, uno tiene que doble analizarse y decirle, Señor, déjame saber si este vestuario pásame tú por el filtro. Hay cosas que tú te la pones y que tú sabes que de una, tú sabes que están en la rayita. Están en la rayita o te pasaste de la rayita. Claro. Porque vuelvo y lo digo, a mí me ha pasado y esa batalla entre la carne y el espíritu me hace a veces ser desobediente, me voy así, pero el Espíritu Santo cuando tú lo tienes te convence. Después, ¿qué hago? Señor, perdóname, la próxima vez no lo voy a hacer, la próxima vez voy a tener más cuidado, porque de eso es que se trata, claro, de querer agradar a Dios y de tener ese cuidado. Entonces, si nos vamos a la palabra, tú vas a encontrar que la Biblia sí le preocupa cómo tú te vistes, sí le preocupa lo que tú transmites. Hay un verso en Proverbios que está hablando de una mujer ramera y dice, hay una mujer así mismo con atavío de ramera, que su plan es atrapar a todos los que pasan por su Lo por grande su es que probablemente ese atavío de ramera de ese tiempo no era tan en cuero. No era tanto lo físico. Claro. Pero sí había una diferencia. Tenía que haber una diferencia. Ahora, en cuanto a la ropa cultural, la ropa que no desagrada a Dios, es muy parecido todo. Es muy parecido todo. Yo siempre he discutido esto en otras ocasiones y digo, ¿sabes qué? Cuando Judas fue a entregar a Jesús, ¿sabes cómo lo tuvo que entregar? Con un beso. ¿Por qué? Porque para poderlo distinguir de entre toda la multitud, él no tenía una ropa especial de Jesús. Se veía igualito a los otros discípulos. Sí. Entonces él no entregó con un beso. Al que yo le dé el beso, ese es. Claro. Eso nos da a nosotros una manera de decir, ¿sabes qué? No, tú no tienes que tener un aura especial, ni una ropa hasta aquí o hasta acá. Tú vas a ser igual que los demás siempre y cuando los demás no se salgan de los parámetros de Dios. Claro. Porque estoy segura que Jesús no iba a vestir igual que los demás si era un atavío de gente que desagradar a Dios, claro. ¿Entiendes? Entonces todo es ver cuáles son los parámetros de Dios, cuáles son las normas de Dios, cuál es tu intención cuando tú haces lo que haces, no nada más en el vestir. Podríamos irnos de aquí a otro tema, lo que sea, que tú hagas tu comportamiento, en el trabajo, a donde vas, la música que oyes. La música es otro tema. Otro de los puntos importantes que tiene mucho que ver también con la cultura. Con lo cultural. O sea, y en los tiempos que nosotros crecimos, habían cantantes cristianos que algunas iglesias los prohibían. Si cantabas merengue, yo me acuerdo cuando salió Redimidos, yo soy el primer culpable de haber dicho rap cristiano. En ese tiempo yo tenía a mi gente de, qué sé yo, 18 años. Bueno, quizá un poquito más ya tenía, así como unos 18, porque mucha gente no sabe que nosotros éramos vecinos de Willy, y para mí Willy era Willy, el muchachito que rapea por ahí. Yo no sabía que se había convertido hasta que un amigo de nosotros, ministro Rafi Colón, me dice, mira, en la Plaza del Sol, wow, tiene memoria, que pasamos por allá en estos días, en la Plaza del Sol, allá en la capital dominicana, hay un muchachito nuevo que está rapeando, que Dios lo está usando, y tiene un grupo de muchachos que evangelizan y se están convirtiendo muchísimos jóvenes. Y yo dije, rap cristiano, eso es del diablo, eso no puede ser. Eso no es de Dios. Nosotros en este tiempo. Formato bautista. Nosotros formato bautista en ese tiempo, y para nosotros eso es del diablo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, vamos, y me voy. Y cuando llegué allá, el Señor usó de una manera tan especial a Redimidos Squad, que era que se llamaban, que era el redimido que ustedes conocen, GC Willy, con un amigo y su hermano, Yeji, que todavía sigue cantando. Y Dios los usaba de una manera con la juventud que a mí se me aguaron los ojos, yo sentí el Espíritu Santo y yo dije, wow. Y ahí nos cambió la manera. Así es, porque Dios usa al que quiere usar y lo que Él quiere usar para su gloria. Entonces, en este sentido, la música, igual que el vestir, igual que muchas otras cosas, se han contaminado, han dañado. Esto no quiere decir que una música es de Dios y otra no, sino que un estilo de música. No. Porque una cosa que yo oí el otro día a Daddy Yankee diciendo, como parte de su testimonio, es que en un aeropuerto se encuentra Gille Ávila. Encontrarse con Gille Ávila para el evangélico, eso es como para el católico encontrarse con el Papa. Entonces Gille Ávila, cuando se le acerca, que acuérdense que Daddy Yankee creció en el evangelio, o sea, él conocía del Señor, pero se apartó y estuvo haciendo todo lo que hizo y tuvo un éxito grandísimo haciendo música secular, porque ese talento que Dios le dio, él lo puso en el lugar equivocado, pero el talento se lo dio Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Gille Ávila se le acerca, él cree que Gille Ávila lo va a atacar y le va a decir, hijo del diablo, y lo que Gille Ávila le dice es, no es la música, es el mensaje. Es la letra, es lo que tú estás diciendo. Yo me imagino que eso le voló la cabeza. Y él dice que en ese momento el Señor estaba trabajando en él de una manera
y es el testimonio, te lo podrán buscar por ahí. Sí, interesante saber que... Y el punto es ese, el punto es que no es el género que tú escuches, no es el estilo ni el exponente, sino qué dice. Exactamente. La palabra dice que cantemos con himnos, salmos y cánticos espirituales. Pero esto no encierra un género. Espiritual no quiere decir que es merengue o que es música santo, santo. Eso no es lo que está diciendo que esa la palabra. música de santo, santo, santo. Eso es un género también. No, que en los tiempos que se escribió ese pasaje bíblico, ese estilo musical no existía. Esas son baladas. Exactamente. Que en ese tiempo no había. Y muchas de ellas rancheras también. Parecen rancheras. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Entonces, los géneros son creados por el hombre, por el talento que Dios le dio a cada quien según su cultura para adorar a Dios. Ahora, ahí es donde estamos tratando de llevar este podcast, de que la cultura no puede ir por encima de lo que Dios ha implementado. ¿Qué Dios ha implementado? Que se haga todo decentemente y con orden. ¿Cómo lo hace el mundo? En desorden. ¿Cómo lo hace la gente que no conoce a Dios? El mensaje no sirve. La música es más ruidosa y tan escandalosa a veces que no nos deja disfrutar o conectar nuestro espíritu con Dios. Entonces nosotros que tenemos al Espíritu Santo podemos usar la cultura de una manera ordenada. Qué lindo es cantar un merenguito sintiéndote dominicano y sabiendo que lo que estás diciendo está bendiciendo a alguien. Y agrada a Dios. Y que agrada a Dios. Dice la palabra que a Satanás, cuando Dios lo creó como un querubín, como un ángel de luz, y se le fueron entregados instrumentos, panderos, tamborines, dice la Biblia, diciéndole al Señor como, óyeme, yo te entregué a ti la adoración de este lugar para que tú crearas. Dios le dio la libertad a Satanás de crear y decir, déjame ver con estos instrumentos que el Señor me ha dado, qué tantas cosas yo puedo hacer. ¿O usted cree que David tocaba el arpa y no tenía una creatividad en él? Yo me imagino que ¿cuántos salmos compuso David? Entonces tenía que tener creatividad porque si no iba a ser el mismo rezo. Incluso la palabra dice, cantad a Dios un cántico nuevo. A Dios no le interesa que tú hagas el mismo género, la misma cosa, el mismo... No, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios vivo y le gusta la creatividad. Y me encantan los pastores que han entendido eso. O sea, pastores, muchos mayores que nosotros y que han entendido que, óyeme, hay que moverse con los tiempos. O sea, que las cosas van cambiando y que, y entonces, pero también son cuidadosos de a quién suben a su altar. Todo eso es válido. Mucha gente dice, lo que pasa es que la música es rápida y la música que es tropical es para mover el cuerpo. Ahora yo voy allá, a la cultura más fuerte de todas. Tan bueno que bailar. Y si nos vamos por ahí, nos sacan del podcast. La cultura más fuerte es la judaica, señores. Aquello eran una danza poderosas. Claro. Eran una danza, la danza que David hizo, que es un tema también muy controversial, porque muchos del lado donde nosotros crecimos van a decir, no, es que eso era una cosa muy judía. Entonces ahí sí hay cosas culturales. Ahí sí era cultural. Ahí era cultural. No, la Biblia dice en los Salmos también, alaben su nombre con danza. Claro. Es imposible tú tener gozo, por ejemplo, y no manifestarlo de alguna manera. Que tú tienes un gozo, que la Biblia dice que adoren a Dios con júbilo, y que Dios se ríe, y que Dios es un Dios alegre, estaremos alegres por las cosas que Dios ha hecho, y que tú lo manifiestes estando... Es imposible. No con júbilus, con júbilo. Con júbilo. Y a mí me encanta, o sea, cuando yo voy a una iglesia donde hay un equipo de danza, donde las muchachas que danzan, lo hacen hermoso para que el lo Señor. hacen hermoso para el Señor. Y fíjense que dije las muchachas, porque a mí me gusta también cuando hay muchachos, pero que son varoniles. Gracias. Y que lo hacen como hombres. Porque el hombre debe querer danzar, sobre todo para el Señor, si ese es el talento que David Dios le dio. Hizo, sin problema. Pero hay hermanitos que no deberíamos dejarlo que dancen en la iglesia. Pero es un tema ese es otro podcast. Hicimos un videíto que le metimos una cosita de eso. Sí. Hay tantos videos, noticias de un minuto que ustedes deberían ir a verlo aquí en el canal. Pero sí, la verdad es que, como decía, todo se puede en el orden de Dios. Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio creatividad. Dios no le gusta que usted sea aburrido en ningún área de su vida, pero todo debe ir bajo el orden de Dios, bajo el discernimiento del Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu de nosotros da testimonio. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Siempre el Espíritu de Dios, su trabajo es convencerte de que estás bien o estás mal. El Espíritu de Dios está ahí para dejarnos saber, hey, hermanito, hermanito y hermanita, porque lo que estábamos hablando ahorita, los hombres creen que las únicas que tienen que ser cuidadosas y pudorosas y modestas son las chicas, pero chicos, sobre todo los que están en un altar, es importante cuidar el testimonio. A mí me encanta, y no necesariamente hay que hacerlo así siempre, pero cuando tú vas a iglesia y todos los muchachos están vestidos así, eso es bellísimo. Eso se ve lindísimo, bien bonito. Pero nosotros que estamos en una cultura americana, claro, los americanos, no hay quien lo haga ponerse una corbata.
A menos de para una boda. Pero es chulo, eso también es chulo porque es chévere, porque tú es una sensación una libertad, como de libertad. Como bueno, yo estoy aquí en la casa de papá y hago hay esas no, cosas. Y no es que andan metidos tirados, no, sino que andan, si ellos unos tenis, sí, se ponen unos y no creo que eso sea malo. No creo que eso sea malo. Claro. Todo, mira, si Jesús estuviera... Lo que tú consideres que tú te ves bonito y decente, eso está bien. Si Jesús estuviera en nuestra cultura, en este 2020... Se pondría jean. Exacto. ¿Ustedes creen, gente? Se pondría jeans, se pondría t-shirts, ¿Andaría por ahí en las sinagogas con una bata, aunque todo el mundo ande en jean? No creo. Yo no creo. Yo creo que Jesús en su tiempo se adaptó a la cultura sin pecar. Sin pecar. Sin ir fuera de los límites. Exactamente, sin ser de tropiezo. Estuviera aquí con unos jeans diciendo, yo me puedo poner estos jeans, yo me puedo poner este t-shirt, sin llamar la atención hacia mí. Porque mi misión, como él dijo, no es que haga la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Claro. Nuestra misión en esta tierra es agradar a Dios. Así es. Las intenciones de nosotros al hacer todo, como empecé a decir ahorita, debe ser agradar a Dios. Porque la palabra dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea para la gloria de Dios. Y es muy difícil, amiguitos y amiguitas, darle la gloria a Dios con poca ropa. Así es. Yo no sé cómo algunos pueden. Y yo pienso que las mujeres quizás no entienden. Las mujeres no entienden la lucha que tenemos los hombres con eso. Y esto también así lo digo claro y pelado, como decimos los dominicanos. Yo como hombre, óyeme, cuando una sierva está subida en el púlpito dirigiendo la adoración o algo así, con una ropa indecente, no es ni siquiera que uno hace malos pensamientos, sino que uno se desenfoca de lo que está haciendo. A veces ni siquiera es porque la muchacha es bonita ni nada, sino porque ya tu mente está de que wow, qué indecencia. O sea, ya la mente por ahí el enemigo se sitio. aprovecha y te lleva. Entonces, eso, mujer que me escuchas hoy, piensa que tú no quieres ser de tropiezo, porque la palabra de Dios te dice que si antes de tú ser de tropiezo a uno de estos pequeñitos, que mejor te amarre una piedra de molino. La Biblia es muy fuerte. Y que te tire. En español. ¿Entiendes? Mátate tú. Mátate. Pero no le hagas daño de tropiezo a uno de mis pequeños. Así Entonces, es. pero, como tú estabas diciendo ahorita, el abogado del diablo, hay una vocecita que estoy oyendo por aquí, señores, que me dice, porque las he oído ya. Ah, sí, pero el problema lo tienes tú, que vas a la iglesia a ver lo que no tienes que ver. Claro. Mire para otro lado. Dicen eso, pero realmente es eso lo correcto. Dice la palabra que andemos en el espíritu y que no proveáis, en español de nosotros, no proveas para los deseos de la carne. Claro. Entonces cuando tú estás... No le des razones al otro de pecar. No proveer, es decir, no tengas elementos que le den razones a otros para pecar. Oh, Padre Santo. Podríamos acabar aquí esto ya. Yo creo que hay mucha gente que tiene un colmado. Sí. A veces tenemos un colmado de provisiones para que los otros caigan. Y wow, cuánta gente de Dios. Hay gente que... My goodness. Con la música que escuchan. Exacto. Sí, yo siempre he dicho. Con las personas que andan. Con las personas que andan. Dime con quién andas y te diré quién eres. De la manera que hablan. Hay gente que tiene problemas y nosotros conocemos gente así que tienen problemas con decir muchas malas palabras. Y que el Señor no le ha quitado eso. Pero tenemos hermanitos que no han dejado de fumar. Wow. Entonces son cosas que tú dices, wow, pero realmente el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Está trabajando. Hay un proceso. Hay un proceso. Hay un proceso de conversión. La Biblia dice arrepentíos y convertíos. Entonces muchas veces la gente se arrepiente, se siente mal y se siente pecador y acepta al Señor, pero el proceso de conversión le toma más tiempo que a otros. Toma más tiempo. Ahora, usted va a durar 20 años de convertido en el proceso de conversión. Tomando leche. Gracias. Espiritual. Pablo reprendía a esos hermanitos que tenían ya sus buenos años. Ven acá. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar? Hay un momento en el que uno como cristiano tiene que madurar y decir, yo no hago esto ya porque yo fui lavado por la sangre de Cristo. Dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más. El que hablaba de esta manera, no lo haga más, porque se supone que cuando usted viene a Jesús, hay un cambio. Por eso yo, como estabas mencionando a Daddy Yankee, yo lo aplaudo. ¿Por qué Daddy Yankee? Me llega a la mente y nos llega a la mente. ¿Por qué? Porque hemos visto un cambio. De los muchos que han dicho, yo sí. Yo no estoy diciendo que no hay otros, como, ¿cómo se llama? Hay un montón de muchachos que lo han hecho. Pero, en estos tiempos, para serte honesto, me da miedo poner de ejemplo a gente que recientemente se han convertido. Crucemos los dedos. Tenemos que orar por esa gente para que el Señor les dé fortaleza y lo siga convirtiendo y lo siga redarguyendo de cosas que quizá tienen que dejar. Porque hay mucha gente que
que han venido a los pies del Señor, que se han arrepentido, pero el proceso de conversión nunca llega. No llega, o cambian un poquito y después echan para atrás y son de mal testimonio. Entonces, hay que orar para que gente como Daddy Yankee, que dejaron todo por el Señor. Mira, yo no conozco a nadie que haya dejado más en estos tiempos modernos que lo que está abandonando ese muchacho que tiene... Farruko también, que tienen pueden seguir ganando millones de dólares, que es el sueño de todos nosotros los pobres, que tienen toda la fama del mundo, y a pesar de eso dicen, yo voy a dejar todo esto para seguir al Señor, pero yo no le estoy dando crédito a ellos porque hicieron eso solamente, porque ellos están ganando más. Realmente la paz que da el Señor. La paz, el vacío que no lo pudo llenar la fama y el dinero, claro, Dios lo está haciendo, claro. y es una belleza verlo. Pero no me gusta poner mucha gente de ejemplo, porque si después... Como ha pasado, fulano dejó todo por el Señor y después... Pongamos la vista en el Señor. Hay que poner la vista en el Señor. Y escuchemos al Espíritu Santo para que nos redarguya de todas esas cositas. Usted que dice mala palabra todavía. Usted que escucha música que no debe escuchar. Y no estoy hablando de estilos, estoy hablando de mensajes. Usted sabe cuáles son esas canciones. Usted que se pone ropa que no se debe poner. Usted que se pone esos jeans que tiene que brincar para subírselo. Vaselina. Usted que se pone esa faldita que tiene que estársela bajando el día entero porque sabe que se le sube y se le va a ver lo que no se le debe ver. Usted, hombre, que se pone un pantalón que usted sabe que se le van a ver sus partes marcadas más de la cuenta. Usted, hombre, que le gusta ponerse camisita para que se le vea el pecho abierto hasta aquí, los músculos. Órele al Señor para que el Señor le siga transformando en ese sentido, para que el Señor le revele realmente si lo que usted se está poniendo le agrada a él y no va a ser tropiezo. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y vemos mucha gente de Dios cayendo en pecado, y este es uno de los tópicos más fuertes para los pastores y para mujeres ministros también. El entender nuestra debilidad, el entender lo que tu comportamiento causa en las otras personas. Por eso fue que el Señor fue tan claro en esto de decir, cuídate de no ser tropiezo, porque tú no sabes qué alma se puede perder, qué vida se puede dañar. Nosotros hemos visto tantos ministros, pastores, óyeme, con un llamado poderoso, con ministerios grandiosos, volverse cenizas. Así es. Por una caída. Por una caída. Óyeme, que no voy a decir que no está la culpa en ellos. No, tuvieron la culpa, ellos cayeron. Claro. Usted puede decir que Satanás le puso un tropiezo, como usted lo quiera poner. Pero también es importante que ese Espíritu Santo, que nosotros le estamos pidiendo a la gente que busquen que lo redarguya, que también... les dé amor a las personas para restaurar a las personas. Porque una vez que ya, pues caíste, porque todos, dice la palabra para mantenernos en el tema, una vez una persona se pone algo con lo que tú no estás de acuerdo, tenle el amor, la paciencia, ora por esa persona. Si quieres, llámalo aparte. Deja de estar poniendo en internet, tirando puya y hablando, señalando, mira que tú te pones esto, que tú te pones lo otro. Critican si la mujer, si el hombre se pone flaco, se pone gordo. Entonces hay que aprender a tener el amor y entender que cada persona tiene un proceso. Y el Espíritu Santo, así como lo va a redarguir a ellos por su error, que tú consideras que es un error, te debe... La viga que está en tu Exacto, debe ser sacada primero. Debe ser sacada primero. Así es. Y queremos que el Señor, que con este podcast que estamos haciendo no es criticar a X o Y, sino llegar a crear una conciencia en el pueblo de Dios, volver a la senda antigua, pero no en la manera tradicional de que la mujer se ponga esto o aquello, o que el hombre... No. De que tengamos esa conciencia de qué estamos haciendo por las futuras generaciones. Porque nosotros queremos que los jóvenes que vengan tengan el temor, tengan la reverencia, tengan el pensar de que, espérate, esto le agrada a Dios. Claro. En tus pasos decía una frase. ¿Qué haría Jesús? Eso es tan lindo cuando ante cada cosa que vamos a hacer, decir, ¿qué haría Jesús en este caso? Es tan bonito poder pensar así y creo que va a tener una influencia poderosa. Ahora que se usan tanto los influencers, es importante que cada influencer que toma un micrófono y una cámara y se para ahí, óyeme, lo que tú hablas y lo que tú modelas tiene tanta importancia en la gente que te está mirando. Yo admiro tanto cuando veo los ministros, tanto amigos cercanos como los que no son tan cercanos, que los veo dando un buen testimonio en su vestir, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, porque ahí uno ve a Cristo. Y uno los ve de ejemplo porque nosotros necesitamos ejemplo también para nuestras vidas. O sea, hay cosas en las que el Señor todavía está trabajando en mí, que yo a veces lo veo en otra persona. A mí me encanta ver, por ejemplo, a Daniel y a Chari Calvetti, cómo se aman y cómo se expresan el amor públicamente. Son un ejemplo de amor. Me encanta ver ejemplos a Marcos, a Laura, que siempre están
relajando uno con el otro, una pareja hermosa. Por ejemplo, me encanta ver Redimido, a Redimido, a Lisa, que siempre andan trabajando juntos y esforzados y enfocados en una meta. Hay mucha gente que para mí son ejemplos y es bonito ver eso. Entonces, nosotros tenemos que pedir al Señor nosotros ser ejemplos para otras personas. Sobre todo aquel que está en liderazgo. Esto es muy importante. Yo creo que de aquí están surgiendo ideas para otros temas, para otros podcasts, porque los líderes, esto lo voy a dejar quizá aquí como, no sé si ya se nos está acabando el tiempo, pero el que está en liderazgo, tú no eres igual que los demás. Para nada. A los ojos de Dios... Hay un compromiso mucho demasiado. mayor. A los ojos de Dios todos somos iguales, pero cuando tú eres un líder, mire, ahora mismo yo veo gente muy apurada por un título. Bueno, si usted anda mucho detrás de un título, sepa que ese título viene con una responsabilidad demasiado grande. Muy grande. Sobre todo cuando tú tienes seguidores, cuando tú tienes mucha gente que te sigue. Tú estás pastoreando, aunque sea en las redes, a un grupo de personas que va a llevarse de lo que tú digas, que va a verte y va a decir, yo también puedo hacer esto. No, hay gente de ahí que no van a la iglesia, que esa es la palabra que esa es la palabra que escuchan. Ese es el ejemplo que van a Entonces seguir. la responsabilidad de uno que tiene un micrófono, que tiene seguidores y que queremos llamarnos influencers, eso es un peso que, oiga, vuelvo y le digo, Pablo le dijo a Timoteo, tú vas a ser líder de esta iglesia, tú vas a dirigir aquí, yo te voy a instruir, pero tú tienes que ser ejemplo. No se lo dijo a la demás, a la iglesia en general, se lo dijo a Timoteo. Que era un jovencito. Era un jovencito, pero tú vas a ganar a toda esa gente que tú le estás predicando en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Tú tienes que mantenerte de una manera que lo que tú digas tenga peso. Claro. Porque ¿qué ganas tú con estar en un micrófono y predicando y lo que vistes y lo que oyes y lo que hablas y cuando te ven por ahí fuera de la iglesia es un desastre? Así es. Entonces tenemos que orarle al Señor que nos ayude. Tú sabes que van a haber gente que van a poner comentarios aquí debajo, tanto a favor como en contra de lo que nosotros estamos hablando, listos. porque cada persona tiene su manera de pensar. Pero nuestra recomendación hoy debe ser: escucha al Espíritu Santo. Porque lo que para mí es pecado, para ti puede que no lo sea. Pero hay un Espíritu Santo que es el que mismo que está en ti, está en mí. Que tiene que el Señor no se contradice. Entonces, si en algún momento tú sientes que hay una ropa, que hay una música, que hay una conversación que no conviene, escucha a ese Espíritu Santo. Agudiza tu oído espiritual. Y que la cultura nunca... Que la cultura no sea lo que defina. Lo que defina lo que tú eres, el Evangelio y Jesús siempre tienen que estar por encima de la cultura. Las culturas van a cambiar, las modas van a ir y van a venir, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. En el sentido del mensaje general de la palabra. El Evangelio de Cristo, del sacrificio. El Señor nos manda que seamos un sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. Bueno, hay mucha tela que cortar aquí, pero... Es muy largo el tema y vamos a seguir, posiblemente en otro podcast vamos a seguir hablando de esto. No queremos hacer los podcasts de 3 horas como los que andan por ahí, o sea, son buenos para los views, pero queremos hacerlo bien, que la gente lo pueda ver, conciso, que la gente pueda verlo y disfrutarlo y ponerlo en práctica. Y entonces, tenemos temas, así es que mi gente, ahora le hablo a la gente, escriban aquí debajo qué temas les gustaría que habláramos, qué cosas están en tu mente ahí que te mortifican un poquito y tú dices, bueno, de esto no se habla. Queremos hacer eso, queremos llegar a las necesidades del pueblo de Dios y que las discutamos a la luz de la palabra de Dios. Así es, que, amén. Gracias. Así que dejamos la musiquita de la despedida aquí. Ani Cuello Podcast.